Siwa Oasis, uno de los lugares más mágicos que he visitado en Egipto. Vamos a pasar unos días increíbles en este lugar, a tan solo 15 kilómetros de la frontera con Libia, donde podrás disfrutar de los magníficos lagos de sal, dunas infinitas y los mejores atardeceres. En este vídeo te voy a enseñar algunas de las mejores actividades que puedes disfrutar en este oasis. Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Selu y me encuentro viajando en Egipto por libre, desde su capital, El Cairo, hasta el sur, cerca de la frontera con Sudán, visitando una de las mayores joyas de este país como es Abu Simbel, hasta el oeste con la frontera con Libia, visitando el paradisíaco oasis de Siwa. Nos moveremos por el país en coche, autobús, tren, metro, avión, tuk-tuk y andando. Únete a mí en esta aventura y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. En esta aventura vamos a visitar los increíbles lagos de sal, donde la flotabilidad es mayor que si te bañas en el Mar Muerto. Visitaremos la piscina de Cleopatra, donde se rumorea que esta famosa faraona se daba sus lujosos baños. Recorreremos el Templo del Oráculo, donde Alejandro Magno logró que los dioses lo reconocieran como hijo de un dios. Veremos una increíble puesta de sol desde la isla de Fatnas y recorreremos las calles de Siwa por la noche. Aparte, tengo dos vídeos más sobre Siwa. Uno donde exploro la fortaleza de Shali y me pierdo por sus calles, y otro donde recorro y exploro la montaña de los muertos. Te dejo los enlaces de esas aventuras en la descripción de este vídeo. Hola, buenos días. Pues nos encontramos en los lagos de sal de Siwa, en medio del desierto del Sáhara. Y aquí, como se puede ver en este agua cristalina, el fondo es de sal. Ahí están las máquinas trabajando y sacando la sal. Hacen estas excavaciones primero y luego el agua emana y rellena los lagos. Y luego se va secando poco a poco, como podemos ver aquí, haciendo estas formaciones hasta que todo el lago queda lleno de sal y ya la excavan y la sacan. Ahí hay un camión y una excavadora. La excavadora carga el camión y sale. Vamos a pegarnos un bañito en este lugar tan maravilloso y a disfrutar un poco. Es increíble la sensación flotando aquí. No me he sentado. Vamos a flotar ya. Bueno, pues aquí estamos flotando en los lagos de sal de Siwa. Esto es una sensación increíble, no te puedes hundir. O sea, ¿Es imposible hundirte? me pongo recto y parezco una boya que directamente salgo para afuera a flote. Supuestamente aquí hay un 50% de sal, más incluso que en el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene un 30 o 36 y aquí hay un 50, muchísimo más. No os afeitéis y si tenéis heridas, tened cuidado porque escuece muchísimo. Importante no meter la cabeza aquí porque te pueden picar muchísimo los ojos. Es una locura. Mira las placas de sal que se van formando aquí, justo debajo. Todo esto es sal. El sol va evaporando el agua y se van formando las placas. Se va quedando solo la sal que está en el agua. De aquí salen a diario aproximadamente unos 100 camiones repletos de sal. Se exporta a muchos lugares de Europa. También se usa la sal para hacer ladrillos.
guapo. Y esto, por lo que estamos andando, son cristales de sal, enormemente grandes. Salado, obvio. Aquí nos ha traído nuestro amigo Abdul a unas piscinitas pequeñitas y ahora nos va a llevar a otras piscinas que ya no son de sal, ya son agua dulce. Good. Pues nos han traído aquí hay un hot spring que es como aguas calientes que emana directamente de los manantiales. Pues así se queda el cuerpo después de meterte en los lagos de Sigua. Yo no tengo tanto, bueno, por aquí sí. La barba Blanca seguramente, ¿no? Esto es una locura. Vamos a meternos. El agua está un poquito sucia. Bueno, está ardiendo. Quema. Wow, sí quema. El agua está ardiendo. Que ni me voy a meter porque tengo un calor que hace ahora mismo 41 grados. Y no me voy a meter. Nos han traído aquí a un manantial de agua caliente, pero caliente no, está ardiendo. Que mete un huevo y se cuece. Vamos a decirle que no queremos, que nos vamos de aquí. Pues esto es la piscina de Cleopatra. Está en medio de una calle y aquí hay como unos sitios para sentarte, unas cafeterías, te tomas tu zumito, tu batido, tus historias. Y te pegas aquí tu baño, es completamente gratis, te traen en tuk-tuk cuando tú quieras. Vamos a bañarnos, a ver qué tal, y nos tomaremos un zumito o algo. Nos encontramos en el Oracle Temple. La entrada son 120 libras egipcias. Las banderitas egipcias. Aquí tenemos un cartelillo. Este templo arqueológico es de la era de los faraones y es famoso porque aquí estuvo Alejandro Magno. Este es el templo de la revelación de Amón, en el que permanecían más de 100 sacerdotes, pero solo los más ancianos podían predecir oráculos. Este oráculo era muy famoso en Egipto y Grecia, tanto que llegó a ser consultado por Hércules y Perseo. En el año 331 a.C., Alejandro Magno, después de conquistar Egipto, peregrinó al templo buscando que los dioses lo reconocieran como su hijo, que al parecer logró convencer a todos de que el oráculo lo había declarado como hijo de Amón y por analogía de Zeus. A este lugar le pasó lo mismo que a la fortaleza de Shali. Cuando cayó toda esa lluvia infernal durante 3 días, destruyó todo. Aquí tenemos una parte de la ciudad de Sigua. Allí al fondo los lagos de sal y a nuestras espaldas Oracle Temple. Abandonamos el templo del oráculo, la verdad es que es bastante bonito, pero muy simple. Nos vamos al siguiente destino.
ahora mismo nos dirigimos a Fatness Island, que es una isla que habréis visto la entrada como ha sido, y está todo rodeado por el lago de Siwa. Y aquí pues hay distintos chiringuitos que te puedes tomar lo que quieras y ver el atardecer, y es a lo que venimos, a disfrutar un poquito de este lugar. Aquí nos encontramos con toneladas de ladrillos. Estos ladrillos son de sal y con esto es con lo que se hace la mayoría de las construcciones, entre esto y el Kerchef, que es con lo que es como la mezcla, y te deja todas las manos blancas. Y aquí hay otra piscina, esta tiene más mierda que mierdini, pero también te puedes bañar y todas esas burbujitas es que el agua está subiendo, y por aquí canalizan el agua y es agua potable. Aquí este hombre se está lavando los dientes. Esto es agua completamente limpia que sale de un manantial. O sea que este agua es pura. Si eres duro de aquí, te la puedes beber. Si no eres duro, no la pruebes porque te cagas. Mira qué chulo, un fire pit. Aquí para hacer tu barbacoita y tus comiditas. Hello. Hello, how are you? Good, good. Everything okay? Amazing. Aquí tienes tu barquita. Wow, qué loco, ¿eh? Y ahí está la gente tomándose su batidito, sus zumitos. Nosotros pues nos podemos sentar aquí o nos podemos ir para allá, donde queramos. Aquí los puentes son de palmera. Y aquí pues te puedes sentar en tu chill out, que está un poquillo reventado. Y aquí están los chavales chilling. Pues esto es el encanto de Fatness Island. Nos sentamos, nos tomamos algo y esperamos a que se ponga el sol. Aquí estamos instalados, nos hemos sentado aquí frente al laguito. Nos hemos pedido un batido que se llama Siwi, que es de banana con dátiles y leche. Y este, un zumito de naranja. Vamos a disfrutar aquí de la puesta de sol, tranquilito. Esta es la Fatness Island, otro lugar que hay que conocer en Siwa sí o sí. Y una vez disfrutado este increíble atardecer en este mágico lugar, nos fuimos a recorrer el encanto de las calles de Siwa por la noche. A mí lo que me impacta mucho es cuando van los niños con las motos que no pueden ni subirse. Las arrancan como pueden, se suben de un salto, conducen los tuk-tuk o bien te lo encuentras llevando una mula. Espectacular. Un tuk-tuk que te vende ropita. Mira aquí el mercadillo ambulante. Thank you. Tienen conejillos. Tienen gallinas, mira los conejos. Tú te compras el conejo y para casa y tú en casa lo matas. Aquí gallina que les tira agüita. Hello. How much is this? 7? No, solo 200. 200. Sorry. Nada, chile porque no tiene moneda. 150. Ok. Shukran. Shukran. I'm sorry. Sorry. Me ha dado 3 chicles en vez de 3 monedas, tío. Ha dicho, no tengo moneda, ¿qué hago? Y me da 3 chicles. Aquí estamos en una tiendecita de zumo. He pedido un zumo de caña. Bastante bueno. Un local se ha pedido uno antes que yo y le ha pagado 10 libras egipcias. Y yo le he dado 10 libras egipcias para el mío y me ha dicho no, 5 más. O sea que aquí te van a inflar los precios, nada más que veas que tú no eres de aquí. Aunque sepas lo que vale, exceptuando el agua, que el agua nos está costando unas 7 libras egipcias, que es lo que creo que le cuesta a los de aquí. Hay muchos lugares que aunque sepan lo que vale, te la van a subir un poco. 15 libras egipcias, que es lo que he pagado por esto, son 30 céntimos. Porque 5 libras egipcias son 10 céntimos, un zumo de esto 30 céntimos. Ya no es lo que valga en sí, sino el gesto de te voy a cobrar más simplemente porque eres de fuera. Es lo que tiene venir a sitios turísticos. Hay que disfrutarlo. Por 10 céntimos más no me voy a rayar ni nada de eso, pero el gesto no me gusta. Hemos venido aquí a una tienda de nuestro amigo Hammo, que nos ha invitado y nos va a explicar todas las artesanías de Siwa que tiene aquí. La típica ropa para las bodas en Siwa. Ok. Aquí nos ha traído su amigo un té. Vamos a probarlo. Marquemos un poco, pero está bueno. Wow.
El segundo traje de la boda. Estos son cositas de barro que hacen ellos a mano. La que se casa lleva esto. Aquí lleva como dátiles y dulces la boda y va repartiéndoselo a la gente. Y esto es lo que hacen aquí tradicionalmente. Está muy chulo, súper colorido. Esto es lo del hombre. Cuando se van por ahí al desierto de celebración, pues él lleva esto lleno de cosas y le da los regalos a su gente cercana también. Y lo lleva así puesto. Tiene que ir todo el día con eso y da los regalitos. Es como algo tradicional. Estamos aquí en un bar que se llama Tekeyet El Amir. El sitio está súper chulo. Aquí nos traen la bebida. Esto de aquí es un smoothie de hibiscus. Lo voy a probar. Andrea se ha pedido un 7-Up. Pues nos ha llegado la comida y aquí hay arroz. Y esto se llama moussaka, que es una mezcla de verdura con carne deshilachada. Y aquí el Andrea le han traído pasta bechamel, que tiene una pinta. Pues estoy echando la moussaka en el arroz y ahora lo mezclo todo. También me han traído una sopa y una ensaladita, que aquí es muy típica la ensalada de tomate con pepino y un poquito de limón y perejil. Y aquí la Andrea gozando de... ¿Cómo está eso? Buenísimo. Está buenísimo. La verdad es que un 10 a este sitio. Espero que te haya gustado esta aventura bastante completa por el oasis de Siwa. No olvides echarle un ojo a los demás vídeos de este increíble oasis y de mis aventuras por Egipto. Déjame saber en comentarios qué te ha parecido y sobre todo no olvides suscribirte.